a doña Isabel Mijares y García Pelayo. La conferencia de hoy son los nuevos retos en viticultura frente al cambio climático. La verdad que es difícil presentar a Isabel, porque de verdad que es una mujer que creo que presentarla, ya cometemos muchísimos errores al presentarla y aparte no queremos extendernos mucho. Por lo tanto, yo creo que antes de presentarla es que me disculpe todo lo que puedo emitir de ella, pero como sabéis, es una de las grandes pioneras del mundo del vino. En 1990 fue la primera mujer que presidió un consejo regulador de vino en Europa, el de Valdepeña. Fue la primera enóloga en trabajar en una bodega en España. Es uno de los grandes referentes femeninos del sector enológico, y lo es no solo a nivel regional, sino nacional e internacional. Está licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid y es jefa de proyectos vitivinícolas de la ONU y secretaria de la Unión Internacional de Enólogos. Ha colaborado durante mucho tiempo con un gran maestro, Emil Peinau, que está considerado como el padre de la enología moderna en todas las especialidades de dirección de bodega, instalación de nuevas plantas, envejecimiento de vino y muy especialmente todo el análisis sensorial. En el 99 puso en marcha la guía Rexol de vino y en la actualidad es vicepresidenta de la Federación Internacional de Periodistas y Escritores del Vino, vicepresidenta honoraria de la Asociación Española de Sommeliers y además académica de número de la Real Academia de Gastronomía. Especialmente es fundadora y presidenta del equipo TEAM, Técnicas Enológicas y Alimentarias Mijares S.L., una consultoría para el sector alimentario y vitivinícola, y es muy reconocida por sus publicaciones, premios y reconocimientos. Yo creo que con su nombre solo bastaría para presentarla, porque todos los que estamos aquí sabemos mucho y la apreciamos mucho. Bienvenida a Lanzarote, es un placer tenerte aquí como siempre, y cuando tú quieras. Muchas gracias. No sé si se oye sin micrófono. Sí, perfecto. Creo que sí. Bueno, primero decir que estoy feliz de estar en Lanzarote. Hace mucho tiempo que no venía. El señor Santana dice que me conoció cuando éramos muy jóvenes los dos. 4 años. O sea que ya hace años. Es verdad, yo vine primero a dar un curso, una vez de cata, cuando hicimos aquel cambio tan curioso del lenguaje para hablar del vino, que tanto sorprendía. Cuando las escuelas de Burdeos y de Borgoña, en esa especie de guerra que han tenido siempre entre ellas, a ver si sé yo pararme. Perdón, en esa especie de pugna que siempre tuvieron, la escuela de Borgoña era una escuela florida. Los borgoñones siempre comentaban el vino como se comenta hoy, comparando las impresiones que uno tenía con los sentidos, con los olores, con las sensaciones, con los sabores. Y Burdeos era una escuela más científica, hablaba de cuerpo, de estructura, de vestido, de grado alcohólico, era muy sobria. Y entonces en aquel encuentro entre las dos grandes escuelas del mundo surgió el lenguaje al que ya están acostumbrados todos hoy, en que hablemos de frutas, de flores, de especias, incluso cayendo un poco, yo creo, en la actualidad, en un lenguaje un poco esperpéntico muchas veces, porque no salimos de las flores del bosque, como si todas las flores del bosque olieran igual, o las frutas rojas, como si fruta roja quisiera decir algo. En aquella ocasión tuvimos la alegría de poder presentar aquello en Lanzarote, antes de que empezáramos a hacer ese estudio descriptivo en la guía Rexol. Y me decía el señor Santana que le sorprendió mi forma de describir los vinos. Yo había tenido la suerte de hacer las dos escuelas y al final decir yo elijo la mía propia. Y después tuve también la gran suerte de encontrar a César Manrique en Venezuela. Nos conocimos en Venezuela, estuvimos en Canaima juntos,
visitamos el Salto del Ángel y me invitó a Lanzarote y vino. Creo que es uno de esos personajes en la historia que cuando uno tiene la suerte de haberlo conocido es emocionante. Entonces, al bajar hace un rato y ver ese concepto suyo del blanco y el negro de Lanzarote, la verdad que uno se emociona. Bueno, vamos a hablar de un tema más complicado que todo este tema anímico del vino. Y me dice Alberto que ya han hablado los viticultores, los expertos en viticultura, de lo que es el cambio climático. Bueno, el cambio climático, lógicamente, es el cambio que estamos observando en todas las manifestaciones del clima. No es solo el cambio de temperatura, es el cambio de las estaciones que se entremezclan entre ellas y nos están ocasionando un auténtico problema en la vida normal de la gente. No sabes cuándo guardar la ropa, puede amanecer un día frío al que siga un día caliente. Si eso para el ser humano nos está perturbando mucho, lo que estamos intentando y lo que se ha intentado aquí ver es el reflejo de ese cambio climático en la viticultura. ¿Cuándo nos empieza a preocupar el tema del cambio climático? Ahora mismo hay tres teorías. Hay un grupo de personas que dicen no creo en el cambio climático. Yo creo que estos son los ciclos que ha tenido la humanidad, con estos ciclos de sequía, los ciclos de lluvia torrenciales, y no se diferencia en nada de estas otras épocas. Bueno, hay sus ideólogos, defienden sus posturas, y yo no voy a decir que tengan ni razón ni que no tengan razón. Tienen las dos cosas como todos, siempre hay dos lecturas. Hay otro grupo de personas profundamente preocupadas porque están viendo que el cambio climático está afectando de una manera tremenda no solo a los océanos, no solo al nivel del mar, no solo a la vida de la gente, sino a la vida de la agricultura en general. Y como estamos en una isla donde el vino es algo importante y es algo totalmente sui generis, muy especialmente al mundo vitivinícola. Y después hay un tercer grupo que dice: somos nosotros, los humanos, los que tenemos la culpa de todo lo que está ocurriendo con el cambio climático. Hemos abusado, las emisiones de CO2, somos los que hemos creado este problema hoy ya irreversible. Y otro grupo enfrente que dice: nosotros no tenemos ninguna culpa, esto se ha producido solo. Sería difícil en estos momentos decir quién tiene razón, pero lo que sí es cierto es que lo estamos observando y que nos está causando realmente muchos problemas. Problemas en el cultivo de la vid. El cultivo de la vid nos empezamos a dar cuenta no antes de los años 80. Primero nos damos cuenta de problemas grandes en el cultivo de la vid cuando sufrimos los efectos de la filosera. La filosera nos marca un momento crucial en el mundo de la vitivinicultura. Perdemos, muchos países pierden los viñedos, tenemos que recurrir a los portainjertos americanos con todo lo que eso supuso. Y a un país como a Francia fue realmente la ruina. De hecho, cada vez está más de moda hablar de vinos prefiloséricos o posfiloséricos. Pero yo pienso que ese no es el momento en que nos empezamos a dar cuenta de cómo está influyendo el clima. Tenemos muchos años de producción en España y hay que llegar a los años 80 cuando tenemos un cambio total en la mentalidad. Pasamos de producir en cantidad sin demasiado preocuparnos de la calidad, y es el que marca completamente el cambio. ¿Por qué pensamos siempre en una persona como Miguel Torres? Porque posiblemente sea uno de los grandes técnicos que más se preocupe por este tema. En los años 80, Miguel Torres está en Dijon, tras una diferencia de opiniones con su padre, y entonces llega a la conclusión, viendo los vinos franceses,
de que lo que está produciendo él en el Penedés, con marcada influencia mediterránea, no va a ser la viticultura de mañana, que es necesario que haga ciertos cambios. Todavía no se lo achaca al cambio climático, pero sí empieza a preocuparse de pensar si las zonas en las que tiene los viñedos su familia van a ser las zonas idóneas. Le plantea eso al señor Torres padre, al que yo conocí muy bien, tuve la suerte de conocer muy bien, al hijo también, porque además tenemos los dos la misma edad y tenemos un trato continuo. Y de hecho yo creo que le hubiera gustado estar aquí hoy, y creo, Alberto, que cuando quieras podemos hacer que venga y explique un poco su visión de cómo vio esto en los años 80. Él dijo que se dio cuenta que el clima que teníamos en el Mediterráneo, él hablaba más de la cuenca mediterránea porque sus viñedos los tenía en el Penedés, mucho más influenciados por el Mediterráneo que por ninguna. Dijo, no son variedades que se adapten, y llegó a proponerle a su padre en aquella época que hiciera un cambio total de las variedades. Claro, yo me imagino la cara de don Miguel Torres padre cuando le dijeron que poco menos que tenía que cambiar todos los viñedos que tenía por otro tipo de variedades, porque pronto se iban a producir verdaderos fenómenos que iban a impedir que con esas variedades se pudieran hacer grandes vinos. Bueno, yo creo que casi todo el mundo lo tomó medio en broma y pensó que debía ser un tema de un chico joven que no se preocupaba. Y él demostró, entonces teníamos la primera guía de variedades que se había hecho en el mundo, que la había hecho un español, un italiano y un francés, que eran don Luis Hidalgo, que ya no vive su hijo Pepe, que es un gran enólogo, y su nieto, que ya es enólogo en Valencia también, pero lo hace él, lo hace Bugals de Montpellier, de la gran escuela de viticultura francesa, y lo hace Galo, el italiano. Y llegan a la conclusión de que en el mundo entero hay 18.600 variedades. No sé cuántas manejan ustedes, pero hemos hecho una encuesta hace relativamente poco, a la salida de Carrefour y a la salida del Corte Inglés, del Club de Gourmet, para que no se pudiera decir que era todo gente de un nivel social y económico, sino que fuera más diverso. Y mi asombro fue, yo pensaba, la gente manejará 200 variedades, 300, ¿qué va? No llegaban a 20. La mayor parte de la gente no conocía ni 20 variedades, pero también es verdad que tampoco conocían más de 10 denominaciones de origen, en un país con las denominaciones de origen que tenemos. ¿Qué significaban aquellas 18.600? Bueno, en ellas estaban incluidos todos los sinónimos y al corregir la guía de todos esos sinónimos, en estos momentos nos estamos manejando con 12.600 variedades que ya están. Pero lo que sí observamos durante mucho tiempo es que con esa profusión de variedades que había en el mundo, la mayor parte de los países estaban funcionando con 15 variedades. Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay, Sauvignon en blanco, etc. Cuando España, mucho antes, llega al Nuevo Mundo y lleva sus vides, no cabe duda ninguna que en el Alto Perú lo que entra es la listán blanca y negra, que es lo que yo me encuentro cuando fui a trabajar con el pisco, a defender el pisco peruano en la Unión Europea. Yo decía, no puede ser, los lagares son extremeños y la uva es canaria. Claro, no era nada raro porque ellos habían salido, una gran mayoría eran extremeños, pero cuando llegaron a Canarias, lo que les quedaba ya de las estacas que llevaban estaba podrido y no significaba nada. Lo que llegó de verdad al Alto Perú fue el listán. ¿Por qué estábamos utilizando esas pocas variedades? Quizá porque se preconizaba que no conocíamos la influencia tan grande del clima en
el estilo, la silueta y el perfil de un vino. Cada vez que se hablaba en los años 80, y todavía está en los tratados de enología, de qué es lo que marca el estilo, la silueta y las variedades de vinos del mundo, siempre se hablaba lo primero de la tierra, de la composición del suelo, del color, del calor, de la estructura y de la composición de los suelos. Y mucho más tarde se hablaba de la importancia del clima. Nos parecía que lo importante era el suelo, era la variedad, era la tecnología, las formas de cultivo, y el clima se quedaba detrás. En los años 80 se llega a unos estudios muy claros que nos hace cambiar los libros de enología y empezamos a decir que lo más importante es el clima. Y es lo que ha hecho que tengamos vinos tan diversos. Creo que un ejemplo claro es ver la diferencia que puede haber entre un Cabernet Sauvignon hecho en Burdeos y un Cabernet Sauvignon hecho en La Mancha. En Burdeos llueve prácticamente casi todo el año, las horas de sol son escasas, la sequía no existe, las horas de luz no son tantas, hay que plantar la viña separada del suelo para que no se pudra, porque el exceso de lluvia es lo que le está motivando. Y en La Mancha llegamos con el mismo Cabernet Sauvignon y nos encontramos con la sequía, con la falta de pluviometría. Hay que llevar la viña lo más cerca de la tierra para que aproveche lo que le queda de humedad. Hay que cerrar la canopia porque si no se nos achicharran los racimos. Y eso sí que nos plantea un problema grande. Empezamos a ver que de verdad el que manda es el clima. Que el problema es que del clima solamente hasta los años 80 considerábamos importante la pluviometría. Y decíamos, bueno, pues si no hay agua, si no llueve, podemos regar, y con el riego podemos solucionar, suponiendo que podamos regar, porque hay muchas zonas en la península en verano que si regamos dejamos a la población sin agua. Entonces nos empezamos a dar cuenta de la importancia del clima. Pero es que el clima es la proximidad a las superficies de agua, la proximidad al mar, los ríos, la velocidad de los vientos, las horas de sol, las horas de lluvia, la integral térmica, la diferencia de temperatura entre la noche y el día, y el que estén o no marcadas las estaciones. Claro, eso es la primera cosa que nos deja sin argumentos. Pasan los años 80, empezamos realmente a dar importancia a que la calidad es la que tiene que primar, no es la cantidad, y nos damos cuenta de un fenómeno increíble, y es que el nuevo mundo está trabajando todavía con menos variedades, y donde está regulando todo es en el manejo del agua. Entonces ponemos como ejemplo las zonas de Argentina regadas por inundación, y muy despacio empieza a prodigarse el riego por goteo, pensando que con el manejo del agua vamos a poderlo manejar. Es bueno que veamos cómo han surgido estos años, porque lo que tenemos ahora no es nuevo ni novedoso, pero quizás sí sea nuevo que lo estemos empezando a poder estudiar. Entonces, decimos, ¿qué ha ocurrido? Pero desde esos años lo que estamos observando es el fenómeno del calentamiento global, que no es solo lo que motiva el cambio climático, pero sí es lo que en estos momentos estamos viendo más fuerte. Sé que ya han visto todo lo que es la cobertura de procurar el poner una cobertura en el suelo, el poder retrasar, el utilizar variedades de ciclo más o menos corto para poder retrasar las estaciones. Todo eso me ha dicho Alberto que ya lo han visto hacer. Y supongo que han sacado conclusiones. El problema es que las conclusiones no son tan fáciles. No podemos ir todos a las mismas variedades de ciclo corto, no podemos ir, por otra parte, a decir vamos a recuperar las variedades autóctonas que habíamos perdido,
porque esas variedades autóctonas, cuando esos viñedos estaban plantados con esas variedades, es porque había una defensa contra los ataques criptográficos, una adaptación al medio ambiente y una adaptación al clima. Eso es cierto, pero tampoco podemos decir, entonces solo vamos a elaborar con esas variedades que son posibles de desarrollar y en las zonas que podamos, porque tengamos más seguridad climática. Posteriormente empieza ese aproximarnos a las zonas de mayor altura. No vamos a cambiar toda la agricultura. Yo veo difícil llevarse la Jeria ahora mismo a zonas más altas, suponiendo que tuviéramos en todas partes esas zonas más altas. Sería una labor de chino. Yo estoy elaborando en estos momentos, que es un proyecto precioso, el vino más alto del mundo, a 3.000 metros. Y tengo que reconocer que estamos totalmente perdidos. Estamos 3 enólogos trabajando juntos y estamos totalmente perdidos, porque las conclusiones que sacamos un año, al año siguiente no nos sirven para nada. Cuando yo empecé a elaborar allí, contamos con la escuela de Burdeos y nos dijeron, bueno, pero es que estamos trabajando con unos parámetros que no tienen nada que ver. Estamos a 3.000 metros, a las 7 de la mañana te pelas de frío, a las 12 del día te puedes sacar la piel a tiras, los rayos caen perpendiculares, es tropical, la altura corrige la tropicalidad, tenemos que proteger el racimo porque se quema y querríamos vendimiar y nos damos cuenta que el fruto no está maduro, hacemos un índice de maduración fenólica y es un índice nefasto. Y cuando tocamos la pepita está verde, cuando la máscara está completamente cruda y la uva está sin madurar. Ante ese fenómeno, y lo pongo como ejemplo porque realmente eso nos ha hecho aprender 2 cosas. Una, que no sabíamos tanto como pensábamos, que eso ha sido una buena lección de humildad, que cada año es un mundo y que los que más nos están orientando para poder vinificar en condiciones mejores son los hombres del terreno, que con menos conocimientos quizá saben escuchar a la naturaleza y nos están diciendo estos cambios no se pueden llevar a cabo. Entonces, podríamos decir, nos planteamos el tema de cambiar de lugar. Eso yo creo que no debemos, como estrategia para la lucha con el cambio climático, no es operativo. Cambiar de lugar podrá cambiar la gente que está, por ejemplo, en Mendoza, al lado de Tupucato, que cada vez está plantando más alto y está pasando de plantar en la planicie de Mendoza, subiendo en altura, con lo cual está habiendo ventajas claras. Bien, pero eso es posible en ciertas zonas, pero no en todo. Luego, esa no es la estrategia de solución para todo. Cambiar de variedades volviendo a las variedades autóctonas. Es decir, el Hierro tiene sus variedades, Canarias tiene sus variedades, volver solo a producir con variedades autóctonas, porque pensamos que se van a adaptar a estos cambios de temperatura y que van a sufrir con la tierra estos cambios de forma menos dramática que lo sufren las variedades foráneas. Bien, eso podría ser una parte de la solución, pero no el todo, porque también tenemos mercados que nos piden las variedades foráneas que nosotros mismos le hemos dado esa acogida y esa importancia, y ahí quizás nos podamos hacer una crítica. En nuestro propio Estatuto español, durante años, a esas variedades foráneas que entraron, pensemos en La Mancha, a reemplazar en cierta forma el Airén o la Pardina en Extremadura o la Cayetana, etcétera, le hemos llamado variedades mejorantes. Posiblemente nos hemos equivocado en llamarle variedades mejorantes. Y le hemos llamado variedades mejorantes porque nos permitían hacer vinos que tuvieran características que nos aproximaran más a los de los mercados del mundo.
tenemos que retroceder de nuevo y utilizar solo nuestras variedades para hacer vinos autóctonos, solamente con nuestras variedades. Podría ser otra pregunta. Y desechar, pero no olvidemos que un Cabernet Sauvignon ahora es una variedad que está en el mundo entero, y que la guerra esa con los franceses, que decían continuamente con el Sauvignon o con el Chardonnay, este vino ne Chardonnay pas o ne Sauvignon pas, que quería decir no tiene las características de nuestro Sauvignon o de nuestro Chardonnay, eso se ha terminado. Tan auténtico es el Chardonnay de la Borgoña como el Chardonnay de Australia, el de Nueva Zelanda o el del Valle de Lleida en Chile. Tampoco creo que sea una solución, o a lo mejor es que la solución va a ser el conjunto de estas soluciones que estamos hablando. Cambiar los métodos de cultivo. No está fácil cambiar los métodos de cultivo. Primero hay una tradición, hay una cultura popular y hay un saber hacer de la tierra que hemos ido adaptando a nuestras formas de vivir y de cultivar. No está fácil, y luego no se puede cultivar en la Jeria como en La Mancha, con esas extensiones de viñedos. Lo que para uno podía ser una receta, para otros es incumplible. Tampoco se puede cambiar la forma de vinificación. Posiblemente este punto sea uno de los puntos estratégicos en los que tengamos que basar más la lucha contra el cambio climático. Es decir, vamos a cambiar la forma de elaborar los vinos. Pensamos que sabemos ya, que ya una fermentación para nosotros no tiene secreto, ni una alcohólica ni una maloláctica, que tampoco tiene secretos una estabilización del vino, ni una crianza y envejecimiento, cosa que es totalmente no verdad. Y yo voy a poner un ejemplo. He tenido la suerte, hace una semana y media, lo habrán leído, hemos tenido una cata histórica en Marqués de Riscal, en La Rioja. Hemos catado vinos desde 1862 hasta 1911. Y nos hemos encontrado unos vinos enteros de 1871, por ejemplo, y unos vinos rotos y casi terminados de 1950. ¿Cómo se explica? Si tenemos ahora mismo más conocimientos de la etnología y estamos elaborando, conociendo todos los fenómenos, ese fenómeno no se tenía que haber producido. Y no es solo un poro del corcho. Nos hemos encontrado con corchos magníficamente conservados. Tampoco nos vale el argumento de vinificar de otra manera. Estamos intentando explicarle a todo el mundo que ya no vale los vinos que hacíamos para larga guarda, que debido al cambio climático vamos a tener maduraciones más tempranas, vamos a tener que adelantar la vendimia, que tampoco es una solución. Este año ha habido zonas donde hemos tenido que adelantarla hasta 2 semanas, 3 semanas. Hemos adelantado, hemos empezado a vendimiar el 2 de agosto, el 22 de julio en Extremadura y en Córdoba. Y nos hemos encontrado con catástrofes de maduración. Y ha habido que parar la vendimia y seguir esperando. ¿Solo es por la subida de la temperatura? Conocemos mejor la maduración fenólica que antes. Antes íbamos a la viña y medíamos el grado probable de azúcar, la acidez y basta. No mirábamos mucho más. Ahora miramos la maduración fenólica y en función de la maduración fenólica vendimiamos o no. Catamos uvas, catamos las pepitas, podemos llegar a conocer prácticamente todos los fenómenos que se producen. Vamos a poder corregir la diferencia y los saltos de temperatura del clima. Lo tenemos seguro como para explicar esto como receta a seguir. Decimos que el consumidor no quiere ya vinos con vocación de vejez.
que hay que elaborar vinos jóvenes, afrutados, ligeros, frescos, acídulos, para consumo rápido. Tenemos que empezar por modificar toda nuestra legislación. Tenemos un estatuto, es verdad que está obsoleto. Tenemos una cultura en que todavía tenemos una parte del consumidor que para él la imagen del vino es de vino tinto y viejo, y se contrapone a la de estos vinos que estamos preconizando, jóvenes, fáciles, afrutados. Incluso en un simposio que tuvimos hace días, hablando con lo que yo llamo los enólogos galácticos, estos frikis que parece que salen de Marte en vez de salir de la Tierra, nos preconizaban que hiciéramos vinos para nada envejecidos, para nada conservados. No hace falta estabilización. Claro, luego abres botellas de esos vinos y huele a demonios y sabe peor, y te dicen, bueno, pero es que es natural. Bueno, pues tío, si me va a dar usted un vino natural, que resulta que para tomar, pero me tengo que tapar la nariz, pues no estoy dispuesta a tapar. Entonces tampoco es una solución que cambiemos radicalmente la enología. Sí que vamos a tener que quizá llegar a un acuerdo entre el viejo mundo y el nuevo mundo, entre esos vinos que quiera Australia, jóvenes, fáciles, acídulos, de consumo en el año y tal, y el concepto francés todavía de que te vende un vino primor y te dice guárdalo 10 años. Es posible que tengamos que llegar a un consenso, que tampoco le vamos a cambiar los gustos a nadie. Pero cuando después en la conservación todos esos fenómenos que creemos haber resuelto, cambio de variedades, cambio de altura, cambio del cultivo de la viña, cambio del terreno, cambio del abono, cambio del tratamiento de la tierra, de la forma incluso de podar, incluso se está hablando de que se pueda podar en Lanzarote y vendimiar en el mes de febrero. Incluso se ha llegado a esos extremos. ¿Vamos a resolver de verdad el problema imparable de este calentamiento global del planeta? Yo creo que no. Pero yo lo creo. Yo me gustaría saber qué han dicho Vicente Sotés, qué ha dicho Lizarrague, que hoy están considerados los gurús en el mundo en el tema de la viticultura. Si todos estos cambios vitícolas y enológicos van a ir a que los vinos que podamos hacer, que seamos capaces de hacer, no le gusten al consumidor de hoy, vamos a volver atrás. Somos un país que en los años 80, 70, consumía 80 litros por habitante y año. Hemos bajado a 14. Estamos subiendo un poco y estamos en 16, lo que nos va a suponer convertirnos, y ya lo somos, en un país excedentario. Ni siquiera con el turismo y con la exportación estamos cubriendo esa bajada del descenso. Pero es que Francia ha bajado de 100 a 60. Nosotros estamos consumiendo la mitad que Uruguay, la mitad que Argentina, similar a lo que están consumiendo los países nórdicos. Es quizá porque esas formas nuevas de elaboración no le gustan a los consumidores de hoy. Entonces, no podemos dejar en manos del agricultor y en la responsabilidad del agricultor, porque no podrá asumir sus costos, la investigación de cada uno de estos puntos que hemos tocado. No tendremos más remedio que resolverlos desde el sector. Y ahí sí que yo insisto que el sector agricultor es indispensable. El único que escucha a la tierra y que sabe de verdad lo que está ocurriendo en la viña, cuando estos años hemos tenido en plena maduración, que te daba la impresión de que la viña se había parado y no avanzaba,
y llevábamos análisis de laboratorio, efectivamente veíamos que no había aumento de azúcar y disminución de acidez, que es lo normal, ni maduración fenólica, porque no había cambio en los polifenoles. No podremos hacerlo sin el campo, no podremos hacerlo sin los grupos de viticultores que nos puedan de verdad escuchar a la naturaleza. Tampoco podremos hacerlo sin los enólogos que sean capaces de leer esos procesos y transformarlos en tecnología. Estamos intentando dar recetas. Yo leía esta mañana las 10 soluciones estratégicas para luchar contra el cambio. Si de verdad fuera eso, menos utilización del agua, solo tener los viñedos donde tengamos agua suficiente para poder ir contra el fenómeno del calentamiento, es decir, poder dar riegos de apoyo cuando haga falta, volver quizá a los riegos por inundación, digamos, controlando un poco el riego por goteo, llevándolo a otras alturas, etcétera. No podemos solo con eso. Necesitamos el apoyo y la ayuda del sector viticultor que escuche a la viña. Que luego podemos ayudar eligiendo variedades de ciclos más o menos largos que se adapten, más o menos. Eso es lo que estamos intentando en la altura, pero porque en la altura estamos partiendo de cero. Primero hace falta ser chiflados o chifladas, en este caso. Para irse a 3.000 metros, yo tengo la suerte que no me entero de la altura, pero lo primero que me podía haber dado es un yuyu al llegar. Y el vino se llama puna porque puna es el mal de altura. Y a la gente se dice se ha punado, les ha dado la puna.